forma alfanuméricamente. Las variables ordinales tienen una jerarquía interna, variables discretas se pueden contar, ¿ya? Y las variables continuas son que un subconjunto de los reales. Y de ahí vimos todas estas preguntas que estaban acá, ¿ya? Y comenzamos a trabajar con, específicamente con dos tablas posibles. La primera de ellas trabajamos con el número de hermanos, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Ya, vimos lo que es moda como el dato de mayor frecuencia, mediana como el dato que separa el 50% superior del 50% inferior, y promedio, que es la suma de los datos por la frecuencia dividido por el total de datos. Si no me falla la memoria, déjenme revisar. Vamos bien. Acá está. Claro. Vimos el promedio de estatura. 1,69. Ese es el promedio de estatura. Ya. Perfecto. Entonces, trabajamos con número de... Como les decía, trabajamos con distribución, datos discretos y datos continuos. Entonces, dato o intervalo, vimos lo que era marca de clase, promedio del intervalo, la amplitud se refiere a la diferencia entre el límite inferior y el límite superior. Ayer, cuando estuvimos trabajando con estatura, la amplitud era de 5 centímetros. F, frecuencia, número de veces que se repite un dato. F mayúscula es específicamente la acumulada. Frecuencia relativa es porcentual. La F con respecto al total. La acumulada, lo mismo, la F acumulada, pero porcentualmente. Y de ahí venían ejercicios a completar. Todo esto son tablas, hay que organizar informaciones, y ¿qué más había acá? Esto es nada más que construcción de tabla. La primera parte es todo construcción de tabla. Y pequeños elementos para interpretar. Luego venían medidas de tendencia central. Y todas estas fórmulas están de más, ¿de acuerdo? Porque recuérdense que la única gran diferencia es que hay que sumar los datos. Y a veces cuando los datos se repiten, la frecuencia, se multiplica por la frecuencia. ¿Ya? Ahora, cuando están agrupados, se utiliza la marca de clase. Y eso hace que a veces sea engorroso el cálculo. La media aritmética se aplica a variables cuantitativas. Perfecto, correcto, no hay forma de calcular variables. No significa un promedio de variables cualitativas no tiene sentido. Como por ejemplo sacar un promedio de los números de celular. No sirve eso. Los números celulares cualitativos. Las propiedades las analizaremos posteriormente, ya, porque esto vamos a hacer un resumen de eso. Y acá viene cálculos de promedio, perfecto, todo esto es cálculo de promedio. ¿Cuál es el promedio de esa tabla, por ejemplo? ¿Cuál es la moda, la mediana? Pero verifiquemos todas las características. Verifiquemos todas las características de los elementos. Tenemos moda, dato de mayor frecuencia, y no existe la moda cuando están en forma de intervalo, sino que intervalo modal. ¿De acuerdo? Y aquí hay algunas características que una muestra es amodal, si no hay ningún dato que tiene mayor frecuencia. Y la moda se puede calcular tanto para variables cuantitativas como cualitativas. Y de ahí vienen una serie de características para calcular. Ahora, estas páginas, estas son las que quería encontrar. Estas son las que querían encontrar. Entonces, curso E406, Rodrigo Ayala está presente acá, acaba de llegar. Y la página 276, no. Ni la miren. Eso no existe, ¿de acuerdo? Hasta nuevo aviso. Pero sáltensela completamente. ¿Profe, eso no entra? Mire, ni siquiera se preocupe de esto, ¿de acuerdo? Ah, ya, como que la 276 no la hacemos. No existe, ¿de Ya. acuerdo? Mediana. Acá me hablan de dos formas, pero olvídense de esto. Sencillamente solamente utilicen el x, n más 1
buscando el dato partido por 2. Y si da decimal, si esto da 10,5, buscan el inferior y el superior. ¿Ya? Olvídense de estos datos pares, datos impares, porque esto es lo único que lleva a la confusión. Cuando tengo datos agrupados, la mediana se encuentra en el primer intervalo en que la frecuencia acumulada es mayor o igual a n medio. Ya, tal como estuvimos viendo, ¿dónde se encontraría el dato n medio? ¿Ya? Y hablamos que la mediana está del intervalo. ¿Qué más? La mediana es para variables cuantitativas. Perfecto. Podríamos calcular una mediana para variables cualitativas, pero ordinales. Ahí podríamos calcular una mediana. Porque si tengo unas variables cualitativas ordinales, hay una jerarquía. Entonces podría pensar en una mediana correspondiente porque tiene un orden. Entonces podría pensar en una mediana para variables cualitativas ordinales. Y acá viene cálculo de modas y medianas y todas esas cositas, unos datos ahí que están dándome ya nada. Después aparece nuevamente 279. Estimación de mediana para datos agrupados, estimación de percentiles. Todas estas dos cosas que están ahí, ya ni las miren, no existen, ¿de acuerdo? Y de ahí vendrían medidas de posición. Cuartiles, quintiles, deciles, percentiles. Miren, como esta parte de estadística me interesa sobremanera, y realmente podríamos terminarla en 2 clases. Todo. Sin problema. En 2 clases podríamos terminar con todo esto. Ya. Lo que me ha interesado. A ver, volvamos acá. Lo que tenemos hasta el momento, ya, tenemos necesariamente, ¿dónde está? Tenemos F, frecuencia absoluta, F, frecuencia acumulada. Las relativas es fácil, es calcular un porcentaje, una fracción con respecto a la absoluta o la acumulada. No es difícil. Es fracción, porcentaje o decimal. Recuerden que esos 3 elementos son lo mismo. Vimos la moda. La moda, dato de mayor frecuencia, o en algunos casos hablamos del intervalo modal cuando están datos agrupados. Mediana. El concepto de mediana es importante. 50%, 50%. ¿De acuerdo? Ese es el concepto importante. ¿Cómo encuentro ese dato? Busco el dato, porque la mediana puede ser un valor o un dato. Busco el dato que esté en la posición n más 1 medios. ¿Perfecto? Promedio. Conceptualmente, ¿qué es el promedio? No cómo se calcula, conceptualmente. Lo mismo acá, por ejemplo, la mediana conceptualmente es lo que tiene que separar mitad y mitad. Eso es la mediana. El cómo lo encuentre es otro tema aparte. Porque el concepto es el que debe primar, no la fórmula de cómo se calcula. Porque si ustedes se quedan pensando en la fórmula, cómo se calcula, saben que eso cambia según los textos. Cambia según las interpretaciones que se tengan. Si somos muy claros conceptualmente qué es lo que debe ser, no hay posibilidad de dudar. ¿De acuerdo? Una muestra es un subconjunto. ¿De qué? De una población. Una forma de aproximar los datos. Mira, en principio, el concepto de la mediana es que tiene que separar 50% y 50%. Entonces, ¿cuándo? Y eso es lo que tiene que hacer.
separar el 50% superior y 50% inferior. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que eso tenemos que pedirle que haga la mediana. El cómo lo calcule es otra situación. Siempre debe separar el 50% y 50%. Esperemos que sí. Veamos un par de casos para que nos demos cuenta de que esto es un poco más complejo de lo que en principio se ve. La mediana debe separar 50% y 50%. Eso es lo que le pedimos que haga la mediana. ¿Está claro? Las fórmulas son una, pero el concepto es importante. Ya, el promedio. ¿Qué es el promedio? Uno me puede decir, bueno, es la suma de los datos dividido por el total de datos. Ya, la suma de todos los datos por la frecuencia o las marcas de clase por la frecuencia dividido por el total de datos. Pero esto es la fórmula, no el concepto. ¿Cuál es el concepto del promedio? Y se lo voy a expresar de esta manera, se lo voy a escribir, para que lo entiendan cabalmente. ¿Ya? Es el valor que tendría cada observación si todas fueran iguales. Pensemos en ¿a qué se refiere eso? Ayer calculamos el promedio de hermanos que tenían ustedes y el promedio de hermanos era de 1, algo, 1,6 o 1,7. 1,6. Ya, 1,6. ¿Qué significa que el promedio haya sido 1,6? ¿Qué significa? Bueno, lo que significa es que si todos tuvieran la misma cantidad de hermanos, cada uno tendría 1,6 hermanos. ¿Está claro lo que significa el promedio? Es decir, vamos a distribuir en forma equitativa a cada observación el mismo valor. ¿Está claro eso? ¿Por qué es importante? Porque vamos a encontrar una serie de mecanismos que nos van a permitir encontrar el promedio en forma casi instantánea sin utilizar este tipo de fórmulas. ¿De acuerdo? Ayer les hacía una expresión. Les decía, usted puede calcular el promedio también haciendo esto. Toma, por ejemplo, la mediana, o la moda, o cualquier dato. Y hace esto. A cada uno de los datos, a cada dato, le resta la mediana que eligió. O la moda. Lo multiplica por la frecuencia, las veces que se repite, suma todas estas diferencias, lo divide por n, y obtiene el promedio. Y algunos me dicen, no, es que es muy largo eso, se ve muy feo. Dicen, se ve muy feo. ¿Ya? Pero resulta que en la práctica, en los casos reales, este procedimiento puede ser mucho más rápido que multiplicar datos por frecuencia. Ayer se los mostré con los promedios con la estatura, que era súper complejo calcular el promedio y muy fácil de equivocarse, porque las marcas de clase eran unas cosas así como 1,625 multiplicado por 6. Ya con eso uno ya había que hacer un montón de sumas y después dividir por 19. Hagamos otro ejercicio, ¿les parece? Pero participen, ¿ya? Y vamos a ver los conceptos que tenemos y los vamos a organizar. ¿Ya? Pero participen los 25. Frank, usted va a participar, Gonzalo, Isidora, José, Magdalena, Paloma. Ya, perfecto. Entonces, voy a guardar esto y voy a agrandar, vamos a agrandar, ya.
Vamos a hacer el siguiente análisis, experimento análisis, ¿de acuerdo? Vamos, calzado. ¿Cuánto calza cada uno? ¿Ya? En número entero, no me digan 36,5 o en zapatilla 37 y en zapato 38, ¿ya? Pero ¿cuánto calza? ¿Ya? En número entero. ¿Ya? El zapato de invierno calzo más porque uso más calcetines. ¿Ya? Les voy a contar algunas cosas. Por ejemplo, yo calzaba hace 30 años atrás, que tenía más edad de la que tienen ustedes ahora, calzaba 39. En la actualidad, calzo 42. Y no es que el pie crezca, sino que se empieza a producir un fenómeno que se empieza a estirar. ¿Ya? Lo que sí crece son las orejas y la nariz. Eso crece. Y sigue creciendo. ¿Ya? Pero los pies van cambiando de... Ahora trato de ponerme los zapatos de fútbol con los cuales jugaba hace 20 años y no hay caso. No hay caso. Demasiado apretado. Ya, vamos a... Alguien calza... van nombrando. 34. 34 o menos. Por si acaso, siempre es posible. Sí, pues sí. Ayer me encontré con una niña que medía 1,47. Si mide 1,47, fácilmente puede calzar 33, 34. ¿Ya? ¿Nadie? Ya, perfecto. Vamos al siguiente. 35. ¿Nadie calza 35? Bien. 36. Ya. Vamos recolectando los datos. Uno, solo uno. Nadie más. Bien. 37. Ya. 1, 2, 3, 4. 37. Participen, chicos, que esto es muy útil porque nos entrega datos reales. Y el comportamiento de los datos reales nos permite entender mejor los conceptos. ¿Por qué? Porque aparecen situaciones que no son las que se presentan en muchos problemas de universitario. En cambio, el DEMRE trata de utilizar información que sea fidedigna. Entonces, aparecen casos que son similares a los nuestros. ¿Para qué hacen eso? Para que se asemeje a situaciones de la vida real. 38. ¿Nadie más? Ah, hay más gente. 1, 2, 3, 4. $39. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿6? 2, 4, 6, sí. 40. A ver, déjenme escribir para que separemos. 40. ¿Nadie? Nadie. Interesante, ¿eh? ¿Se fijan? 41. Ya. Nadie más. 42. Nadie más. Nadie más está participando. Los demás se fueron al baño o a la cocina. 1, 2, 3.
Ahora. ¿43? Uno, dos. Y 44. ¿Nadie? ¿Y tú, Rodrigo? 45. 45. Hay un 45. ¿Alguien más calza 45? ¿No? ¿No? Ya, perfecto. Veamos cuántos datos tenemos. ¿Y por qué? 48. Pablo, 46. ¿46, Pablo? Ya. 48. En las mañanas, sobre todo en la mañana. Vamos a armar una tabla, ¿ok? Entonces, borramos esto y armamos la tabla. Recuerden, dato, X. X son los datos. Los datos serían 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46, ¿cierto? Esos son los datos. Las frecuencias F serían 1, 4, 4, 6, 0, 1, 3, 2, 0, 1, 1. Ya, entonces, ¿nos conviene de inmediato ir con la acumulada? Sí. 1, 5, vayan revisando que esté correcto, me debo equivocar. 9, 15, 15, 16, 19, 21, 21, 22, 22. 23. ¿Por qué 23? 47. ¿Hay un 47? No, no hay que 45, 1. Frecuencia acumulada. Ah, sí, sí, está bien. El último está mal. Este es 23. Sí, perfecto. No es 22. Este es 23. Ya. Perfecto. Ya. Entonces, ¿cuál es el n? 23. Ya. Siempre la moda es lo más fácil, ¿cierto? Entonces, la moda, ¿cuánto es la moda? No, 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 no. 39, exactamente. 39, perfecto, ¿todo clarito? La moda es 39. 39, esa es la moda. Ya, son 23 datos, ¿cierto? 23 datos. Vamos a buscar la mediana, el n más 1 medios. ¿Perfecto? Entonces, eso me da 24 dividido por 2, el 12, el dato 12. Si se fijan, acá está el noveno y acá está hasta el 15º. Por lo tanto, el 12 es 39. El dato número 12 es 39. ¿Alguna duda de eso? Profe, yo no caché. Si lo podría explicar de nuevo, por favor. No cachó. A ver, Constanza, ¿qué no cachó? Me ¿El perdí. n más Es que 1 con esta forma de sacar la mediana yo nunca había trabajado, entonces me complica un poco. Pero si la mediana, a ver, mira, es n más 1 es el total de datos, 24 partido por 2 es el dato número 12, ¿de acuerdo? Ah, ya entendí. Es que no caché dónde estaba la N. Ya entendí. Gracias. Ya. Ahora sí, ¿todo clarito? Todo súper clarito, profe. Perfecto, Constanza. Ya. Y buscamos el dato número 12. Acá, por ejemplo, este 9 significa que el noveno dato es 38.
pero el octavo y el séptimo también son 38. Fíjense, el primer dato es 36, el segundo dato es 37, hasta el dato número 4, hasta el dato quinto es 37. ¿Ya? Esa es la forma de ir interpretando la frecuencia acumulada. Por lo tanto, el dato número 12 es 39. ¿Qué podemos afirmar? Fíjense bien en esto. ¿Ya? ¿Qué podemos afirmar con respecto a la mediana? Y esta afirmación es la que hay que ser cuidadoso. ¿Es la mediana mayor que el 50% de los datos? ¿Es la mediana menor que el 50% de los datos? Miren, vamos a ser muy claros al respecto. Ordenemos los datos. Miren, vamos a dar el trabajo de poner todos los datos. 36, 37, 37, 37, ¿cierto? Falta otro 37. Luego viene 38, 38, 38, 38. Y esto para que lo entendamos bien lo que voy a decirles, ¿ya? 38 era hasta el cuarto. Y después venían el grupo de los 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Y acá abajo vamos a poner lo otro. No hay 40. El siguiente es 41. 42, 1, 2, 3. ¿Cierto? 43, 1, 43, 2 y después viene 45, un 45 y un 46. Ya, perfecto. ¿Cuántos datos hay ahí? 23 datos, ¿cierto? Ya, me dice, entonces, uno puede calcular la mediana así con manzanas. Por ejemplo, 2, 4, 6, acá tengo 8 datos mayores. Acá tengo 4, 6, 8 datos menores. ¿Sí? Entonces, él va con él, y acá los 39, como no los puedo distinguir, al final llego a este 39. Está lo mismo, o sea, pero ese es el que está en medio. Ya, no, pero es lo mismo, Constanza, exactamente lo mismo. Ahora, el punto es lo siguiente, y por eso son interesantes estas muestras que son reales. ¿Puedo afirmar que 39 es mayor que el 50% de los datos? No, no puedo afirmar eso. ¿Puedo afirmar que 39 es menor que el 50% de los datos? No, tampoco. ¿Y por qué no? Si nosotros le estamos pidiendo a la mediana eso, porque tenemos 6 datos que son 39. 6 datos que son 39. Entonces, cuando tengo estas situaciones que son reales, la afirmación para la mediana es la siguiente. La mediana va a ser mayor o igual al 50% de los datos. Y la afirmación va a ser menor o igual al 50% de los datos. ¿Por qué? Porque en estas situaciones reales tenemos que la mediana, yo no puedo afirmar que siempre la mediana es mayor que el 50% de los datos. Y tampoco puedo afirmar que la mediana sea menor que el 50% de los datos. ¿Por qué? Porque hay muchos datos que se repiten. 39 no es mayor que 39. 39 no es mayor que 39. 39 es igual a 39. Entonces, en situaciones donde tengo muchos datos repetidos, la mediana es menor o igual al 50% de los datos y mayor o igual al 50% de los datos. ¿Está bien? ¿Se entendió clarito esto? Porque por eso me gustan los casos reales, porque nos permiten tener claridad con respecto a las definiciones. ¿Ya? Por eso es importante que no se aprendan fórmulas tan de memoria, porque las definiciones son importantes.
La mediana que tiene que hacer, separar el 50% 50%. Este 39, ¿separa el 50% del 50%? Sí, lo hace. Pero como tengo muchos datos repetidos, no puedo decir que sea mayor que ese 50%. Como tampoco puedo decir que sea menor que ese 50%. ¿Está claro? ¿Es tan cuidadoso lo que estoy enseñándoles? Sí. ¿Es tan delicado? Sí. ¿Por qué? Porque generalmente los profes siempre, muchos explican, no, la mediana siempre es mayor que el 50% de los datos. A ver, ¿cómo que siempre? Y si tengo muchos datos repetidos, como esto, ¿es mayor que el 50% de los datos? No, no es mayor. Es mayor igual. ¿Quedó todo clarito? ¿Y profe, eso está en el libro? No. ¿Y cómo lo sabe? Porque en el fondo he estudiado este tema a fondo. ¿Ya? Ya, a ver. Fíjense, ahora, el promedio. Oh, profe, es una lata sacar el promedio. ¿O no? Es una lata sacar el promedio, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Pero lo vamos a hacer de una manera, fíjense, qué interesante es que todos están separados. Es fácil hacer restas aquí, entre los datos. Fíjense, es fácil restar entre los datos. ¿Qué es el promedio? El promedio es como si todos valieran lo mismo. Yo, mirando los datos, solo mirando los datos, diría que el promedio es 40. Ustedes, mirando los datos, ¿cuánto dirían que es el promedio? Sin calcularlo. Mirando los datos. De veras, chicos, esto es algo que tienen que desarrollar. Esto es lo que generalmente nadie enseña. Y yo estoy tratando de enseñárselo porque adivinen, en los últimos años se está preguntando. ¿Ya? ¿Y cuál es eso? La capacidad de interpretar una tabla. ¿Ya? Sin calcular. Sin calcularlo. ¿De acuerdo? Luis dice 42. Yo creo que 42 está muy lejos. Fíjate, 42, los 36 están muy lejos. En cambio, el 46, yo 42 diría no. No, 42 no. Sin calcularlo, diría que no. 39, Bárbara, 40, 39. Si nos paramos acá en 39, recuerden lo que es el promedio. Todos deberían ser iguales. Resulta que si es 39, los únicos que están debajo son estos, ¿cierto? Y los que tengo sobre son muchos. Y están bastante lejos. Es como tratar de hacer un equilibrio. Poner de manera que quede equilibrado. Mientras más lejos, más pesan. Como una balanza. ¿49 no? Pues, ¿cierto que podría ser 40? Ya, pero vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a partir con la hipótesis que es 39. Sabemos que no es 39, pero vamos a partir con 39. ¿Por qué? Porque tengo que hacer menos cálculos. ¿Bien? Ya. Ahora hacemos lo siguiente. La diferencia entre estos dos, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia? 3, ¿cierto? Pero negativo. Entonces le vamos a poner acá, a todos los que son negativos le ponemos un 3. Y es un solo número. Perfecto, una sola persona. La diferencia con el siguiente, ¿cuánto es? Es 2, ¿cierto? Ya, pongo un paréntesis, es 2, pero hay 4 de ellos. Son como 8 números de zapato menores. El otro, la diferencia es 1 y son 4. Perfecto. Estos son los que están bajo el promedio. ¿Cuánto me suman todos esos? Bajo nuestra hipótesis, que es 39. ¿Cuánto suman? 4 más 8 son 12, más 3 son 15, ¿cierto? Entonces ya, tengo debajo de ellos 15.
Como elegí 39, no me preocupo de 39, 40 no molesta, 41 son 2. Perfecto. Positivo. Y es sumamente 1. 42 son 3. Y son 3 es 9. Lo voy a multiplicar de inmediato. La diferencia y la frecuencia. 39 con 43 son 4. ¿Cierto? 4 números por 2 son 8. Y acá son 6. Y el 4,6 son 7. Entonces, si 39 hubiese sido realmente el promedio, lo que está sobre el promedio y lo que está bajo el promedio debieran compensarse y darme 0. Es como cuando ustedes sacan un 3,5 y tienen un promedio 4. ¿Cuánto tienen que sacar? Un 4,5. Para que los 5 décimas que me faltan para llegar al 4 se compensen con las 5 décimas que me sobran para sacar el 4,5. Entonces, ¿acá cuánto tengo? 11, 19, 25, 32. ¿Cierto? Entonces, no es 39. Pero resulta que estas diferencias, hago la resta entre esos dos, me da, ¿cuánto me da eso? 17, ¿o no? Me da 17. Entonces, lo voy a escribir por acá. 17. Me sobran 17. 17 números de zapatos. Se los voy a repartir entre los 23. 17 dividido por 23, que es el total, es 0, y acá 23 en 17 debe ser como 8. No alcanza a ser 8. 7, ¿cierto? Y me da, ¿cuánto es esto? 21, 2, 14, 16, me sobran 9, y acá irán, ¿cuántos? 3. 4 alcanza, no, 3. ¿Ya? Entonces, esto me da, esta división me da 0,73. Entonces, ¿qué es esto? Lo que estoy equivocado. Entonces, ¿cuál es el promedio? Finalmente, realmente el promedio será 39,73. ¿Seguro? Seguro. ¿Por qué? Porque el concepto es que todos deben ser iguales. Y lo que hemos hecho es repartir de manera que todos queden iguales. Creo que esto no lo habían visto nunca. Nunca. Y como lo hice lento, para que se dieran cuenta que estábamos haciendo, cuando uno hace esto rápido, puede ser mucho más práctico, porque el promedio tiene que darme 39, algo, no me puede dar 50, no me puede dar 43, no me puede dar 37. ¿Entendieron? ¿Cuándo es útil este procedimiento? Cuando tenemos cosas así, que son engorrosos de calcular promedio. Les muestro un ejercicio en el cual, ¿entendieron la forma? Uno elige, por ejemplo, no necesariamente con el 39, también podría haber sido con cualquier número. La idea es que las restas o las sumas sean fáciles de hacer. Y que no haya que hacer grandes multiplicaciones. Para que uno... Recuerden que mientras trabajemos con números pequeños, es más fácil que lleguemos al resultado correcto. Elijo 39 como una hipótesis. Yo digo, debe ser cercano a 39. Aunque sé que estoy equivocado. Entonces, comienzo a hacer restas. 36 menos 39 me da 3. Y lo multiplico por la frecuencia, 1.
37 y 39 me da 2. Lo multiplico por la frecuencia. Ahí está. Y hay 1 multiplicado por 4. La resta, 38 menos 39. 1 multiplicado por 4. Sumo todos estos y estos son 15. 15 debajo de mi supuesto promedio. Y después veo los que están 2 sobre, por lo tanto es 1 nomás. Él está 3, 43 menos 39 es 3, multiplicado por 3, porque son 3 personas que tienen 3 de diferencia, son 9. Ahí está. ¿Se entiende lo que dice Josefa ahora? Ya. ¿Por qué? Fíjense en este detalle. ¿Qué es lo que estamos desarrollando, esencialmente? ¿Qué es lo que estamos desarrollando? Es que yo quiero aprender a calcular nomás. Ya. ¿Qué es lo importante que traté de transmitirles cuando vimos geometría? ¿Qué es lo importante? Lo importante es manejar bien los conceptos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mediana? Separar el 50% superior del 50% inferior. ¿Lo puede hacer siempre? Bueno, a veces le cuesta. ¿Ya? Eso tiene que hacer la mediana. ¿Qué es la moda? El dato más frecuente. Y si no conozco los datos y está en intervalo, bueno, no puedo hablar de moda. Hablo de intervalo modal. Y si tengo, por ejemplo, ¿y el promedio qué es? Bueno, es el valor que tomarían si todas las observaciones fueran iguales. Si todos calzaran lo mismo, ¿cuánto tendría que calzar? 39,7. Entonces, lo que esté debajo del promedio con lo que está sobre el promedio tienen que anularse, porque el promedio es como un punto de equilibrio entre lo que está debajo de él y lo que está sobre él. Ese es el concepto de promedio. Entonces, la expresión se las voy a escribir, miren, para que la vean nuevamente. ¿Dónde estoy? Acá no. Ya. Les voy a escribir la expresión. Voy a guardar esto y borramos. Ustedes eligen una hipótesis. 39, 40, 42. De allí hacen las restas de los datos menos la hipótesis. Y lo multiplican por la frecuencia. Operacionalmente es más fácil, ¿se fijan? Operacionalmente, cuando, por ejemplo, en este caso, con los datos, era fácil hacerlo. Hacen, algunos van a estar positivos o negativos. Hacen toda la suma, desde el primero hasta el último, y esto lo dividen por el total de datos. Y eso les va a dar siempre el promedio. ¿Cuándo es útil? Cuando los datos son grandes y no hay mucha diferencia entre ellos. Veamos un problema bien práctico para que calculemos el promedio. Con esta expresión. Y profe, ¿y esta expresión de dónde la sacó? No se lo puedo decir. Porque creo que es mía. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Y una de las cosas que me va a ir interesando es esta capacidad de, a partir de una tabla, generar una buena hipótesis. Porque si ustedes son capaces de interpretar una tabla y un gráfico y generar una buena hipótesis del valor del promedio, del valor de la mediana, están mucho más cerca de no equivocarse al efectuar los cálculos.
Ya, vamos a guardar esto. Ya. Oh. Ahí mejor. Chao. O se perdió todo. No. Ya. El libro, háganlo. Es fácil. ¿De acuerdo? De la página, estoy hablando de la página, toda esta parte de hasta medidas de posición. ¿Bien? Moda, media, mediana. Háganlo, chicos. No sé si se dieron cuenta que es fácil esto. Son 15 preguntas. Ya, vamos acá, por ejemplo. Miren. Vamos a la guía. Miren esta. La pregunta número 1. ¿Cómo la vamos a hacer la 1? ¿Ya? Para que veamos bien cómo funciona esto en la práctica. Estamos en la guía de ejercicio número 21. ¿Ya? ¿Dónde estoy con el lápiz? Acá. Miren. Yo, ¿qué haría? Busco los más grandes. 62, 58. Los más pequeños. 55, 55. Estoy buscando el del medio. ¿Qué me voy a poner a hacer una tabla? Hay 2,56 con 57, 56, 57 y quedaron 2,57. ¿Me dieron a 57? Sí. Revisé los de arriba por los de abajo. Tomé 2 de arriba, 58, 62, 2 de abajo, 55, 55. Luego me di cuenta que habían 56, 57, 56, 57, 56, 57, se anulan entre ellos y me quedó uno en medio, 57. ¿Están de acuerdo? ¿O se van a poner a hacer una tabla y calcular cosas? Porque en el caso de que fuera 56, 57, Pero si hubiera un 56, sacamos 56,5 y sacamos el problema. O me voy a poner a hacer una tabla con frecuencia acumulada y todo el cuento. ¿Para qué? ¿Se entendió? Esa es la mediana. Perfecto. La moda. 1, 2, 3, 4. La moda es 57. Perfecto. El promedio. Ya. No me voy a poner a sumar esas cosas. Es horrible. ¿Están de acuerdo? Y además, vamos a suponer que el promedio es 57. ¿Les parece? Ya. Nuestra hipótesis es que el promedio es 57. ¿Por qué estáis pensando que es 57? Porque tengo datos menores y tengo datos mayores. Así que, como tengo hartos 57, hago menos restas. Ya, perfecto. Entonces, él está 1 abajo. Le falta 1. Él 2 abajo. Él está 1 arriba. Del 57. Estoy haciendo las restas. Él está 5 arriba. Él está 2 abajo. No hay diferencia. Está 1 abajo. No hay diferencia. ¿Cuánto suman las diferencias acá? Menos 6. ¿Cuánto es suman lo que está sobre más 6? Perfecto. Perfecto. Diferencia, 0. La hipótesis no tiene ningún error. El promedio es 57 y la moda coincide con el promedio. ¿Entendieron? ¿O se van a poner a sumar todos esos datos que están ahí y dividir por 10? Elegí también la hipótesis que era diferencia 0. No hay error. Lo que está debajo de 57 es exactamente lo mismo que está sobre 57. Se compensan, promedio 57. ¿Alguna duda? si hubiera dado 50, o sea, si hubiéramos elegido el 56, hubiera arrojado que el error fuera 1. Exactamente. ¿Nunca habían visto algo así? Chicos, ¿nunca habían visto algo así? ¿Están entendiendo? No, profe, no. ¿Pero está entendiendo, nunca he Luis? visto. Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Están entendiendo? A ver, vamos a apuntar. Paloma,
Roxana, Tomás, Valentina, porque se empiezan a dar cuenta de que es distinto haber fórmulas, porque lo que estamos haciendo primero es comprender conceptualmente qué es lo que debe ser cada uno y a la hora de encontrar la moda, la media o la mediana, nos adaptamos al problema. No tenemos solo un procedimiento para enfrentarlo, sino que debemos ser dúctiles frente al problema que tengamos, cuál puede ser el mejor procedimiento para poder aplicar el concepto. O sea, van a poner a sumar esos 10 datos que están ahí para llegar a que la suma final es 570, que dividido por 10 es 57, y en eso se demoraron 10 minutos. Ahora me van a entender. Y después me preguntan, es que, profe, yo soy muy lento. Claro, ¿cómo calcula el promedio? Lo sumo todo. Es que nunca entendí bien qué es lo que hacía usted, pero ahora es el momento de entenderlo. ¿Listo? Ahora es el momento de entenderlo. ¿Sigamos? ¿Sigamos? Ya, perfecto. Borramos esto. ¿Se acuerdan que les dije que yo les iba a enseñar geometría y estadística y probabilidades? Y se los iba a enseñar de una manera como nunca se lo habían enseñado. Ya. Listo. Tenemos una tabla ahí, ¿cierto? Ya. Lo primero, 1. La mediana. Ya. Tengo 6 datos acá, voy a sumar. Tengo 13 datos. Acá voy a sumar, tengo 11 datos. ¿Sí? Para calcular la mediana. ¿A qué me voy a poner a calcular el F acumulado? Si es muy fácil darse cuenta que tengo 13 datos y acá tengo, ¿cuánto? 11 datos. Por lo tanto, necesariamente, esos 11 se van con 11 y me quedan 2. ¿Cuál 2? 2, 7. La mediana está ahí. Ahí está la mediana. ¿La mediana es 10? Sí. ¿La moda es 7? No, la moda es 10. No confundan dato con frecuencia. La media, promedio, es 55 cuartos. Eso es aproximadamente 12, 13, ¿cierto? ¿Sí? Sí, 13. Ya, yo creo que acá usamos el mismo procedimiento. Me dicen 12 o 13, ¿cierto? Es como 12 esto. Entonces, la moda es el dato que tiene más como sujeto. La moda es el dato de mayor frecuencia. Yo creo que Ya, es como eso la sí. quinta vez que lo digo en 2 días. Ya, en serio, es que es como la quinta vez que lo digo en 2 días. ¿Van bien? Ya, perfecto. Borramos, ya sabemos un par de cosas. Vamos ahora a centrarnos en el promedio. Esta era mentira, porque es 10. La mediana es 10 en todo caso, porque está aquí. Acá tengo 11 datos, y me quedan 2 datos de 10. 10 y 10. Mediana 10. Ahora, ¿esto cuánto es? 4 por 2, 48, es 13, 13 como algo. Ya, entonces partamos con él. Voy a usar el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Ya, lo voy a hacer con calma. Yo digo, la hipótesis es que el promedio es 10. Perfecto. El único que está debajo es el único negativo, y esto es 5, y son 6 veces que se repite esos 5. Por lo tanto, 5 por 6 son 30. Hay 30 que están debajo. Ya, perfecto. Esto es lo que va a estar dentro de esa gran suma. 5 y son 2. 10.
la resta. 10 y son 5, 50. Y el último, ¿cuánto es? 15 y son 4. ¿Cuánto da eso? 60, ¿o no? Ya. ¿Cuántos datos tengo? Eran 13 y 11, 24, ¿cierto? 24. Acá la suma, esto es fácil. 60, 120, 90. Positivo, ¿cierto? A ver, me queda 60, 190. 90 positivo dividido por 24. Voy a simplificar por 6, porque parece que esto está correcto. ¿Ya? Voy a simplificar por 6. Esto es 15 y esto es 4. Sumo las fracciones porque parece que está correcto. Entonces, viene un 4, 40, 40 más 15, 55. ¿Correcto? Correcto. ¿Fue muy difícil lo que hice? ¿Por qué estoy haciendo este procedimiento? ¿Ya? Para que lo aprendan y lo puedan elegir hacerlo. ¿Siempre funciona? Sí, pero a veces cuando los números, por ejemplo, a veces es más fácil sumar y dividir de inmediato. ¿Ya? ¿Van bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Voy para acá. Josefa, Luis, Magdalena, Martina, ¿van bien? Roxana, Frank, Bárbara, Bastián, Belén, Isidora, Javiera, Javierita. ¿Cómo está? ¿Ya? Ya, perfecto. Sigamos. ¿Les gustó esto? ¿Están entendiendo? Ya, cuando lleguemos a gráfico, vamos a llegar a esto, miren. Yo les voy a presentar un gráfico y ustedes me van a decir, el promedio es 5. ¿Y qué calcularon? Nada, porque se ve que es 5. ¿Ya? A ese nivel tienen que llegar. Les voy a mostrar un gráfico y van a decir, la mediana es A, pero no hay número, es A, seguro que es A. ¿Por qué? Porque tienen que aplicar los conceptos. ¿De acuerdo? Los conceptos son, no fórmulas, el concepto. ¿Qué es la mediana? 50%, 50%, ¿cierto? Ya. ¿Qué es el promedio? Todos deberían quedar iguales, ¿cierto? Listo. ¿Qué es la moda? El peak. La mayor frecuencia. ¿Van bien? Están sorprendidos, están tan calladitos que están sorprendidos, parece, ¿eh? Nunca pensaron de que iba a explicarles algo así, ¿eh? ¿Están entendiendo lo que significa no el cálculo numérico, sino el concepto involucrado? Eso es lo que más me interesa, porque todo se simplifica. Si uno tiene el concepto claro, todo se simplifica. Ya, ¿qué tenemos acá? Frecuencia relativa de la cantidad de trabajadores. Ya, leamos la tabla. Interpretación de la tabla, perfecto. Se muestra la distribución de todos los datos de ausentismo laboral que se registraron durante un año en una empresa. Cantidad de días de ausencia, entonces, ¿estos qué son? Intervalos, ¿cierto? El 3 no se incluye, el 6 no se incluye, el 9 no se incluye y el 12 se incluye. ¿Se fijan? Ya. Y tenemos acá cantidad de trabajadores. Me dicen que son 5, pero la frecuencia relativa es Q. A ver, la frecuencia relativa, y aquí está en decimal, será el trabajador por el total. Es decir, F, la frecuencia, partido por el total. ¿Cierto? Entonces, con estos datos no puedo, pero con el segundo, fíjense, que es el único que me entregan completo. A ver, ¿qué significa eso? 5 partido por el total tiene que ser 0,2. ¿Qué hago con eso? Adivinen.
¿Qué puedo hacer con eso? Calcular el total, po. ¿Ya? Es decir, me queda 5 partido por 0,2. ¿Qué vamos a hacer para hacer esa división? Amplificamos por 10. Me queda 50 partido por 2. Total, 25. ¿Están prestando atención o se fueron al baño? ¿Necesitan ir al baño o algo? Bueno, los que están en el baño no pueden contestar. Entonces, por ejemplo, acá, la frecuencia relativa, acá serían 15 partido por 25, ya sabemos, se pueden calcular todas las cosas que están ahí. Ya. Podemos calcular, listo, todos los números que están ahí, perfecto. Entonces, hubo un total de 25 ausencias durante el año. No, ¿cómo que 25? A ver, el total tiene que ser 25, entonces este P es 3, porque tienen que sumar 25. Claro, cantidad de trabajadores, 15, 5, 3 y 2. Y fíjense, hay algunos que pueden no haber faltado nunca, porque están acá en 0. Pueden ser 15 que no faltaron nunca. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? 25. 10, 23, 25, ¿no? Esos son los... ¿Cuántos trabajadores tiene 25? Hubo un total de 25 ausencias durante ese año. No, yo no puedo afirmar eso. Porque fíjense, el mínimo es que acá hayan sido 9, 2, 18. 6 y el mínimo es 9 y 2, 18. 6 y 3, 18. Ya llevo 36. Hubo más de 25, al menos. Porque el mínimo es que 3 hayan faltado 6 días, 2, 9 días, 5, 3 días y 15 no faltaron nunca. El 25 no es el total de ausencia, el 25 es el total de trabajadores. Un 60% de los trabajadores se ausentó menos de 3 días. ¿Cuál es ese grupo? ¿Cuál es este grupo? El primero, ¿no? Calculemos el porcentaje. 15 de 25. Ese es el primer grupo. Ya. Simplificamos. ¿Por cuánto? Por 5. Me queda 3 de 5. ¿Cuánto es eso? 60%. Entonces, un 60% de los trabajadores se ausentó menos de 3 días ese año, sí. 20 trabajadores faltaron menos de 6 días a su trabajo ese año. A ver, esto es menos de 6. Y tengo acá que en total son 20. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Cuáles son correctas? 2 y 3. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Había que hacer tantos cálculos o había que comprender bien? ¿Alguna duda? ¿Están prestando atención? Sí, profe, no hay duda. ¿Sí? ¿No hay duda? Me voy a enojar, chicos. ¿Sabes por qué me voy a enojar? Porque es como, si me vuelven a preguntar cosas que he explicado 10 veces, ahí uno como dice, a ver, ¿qué está pasando? Listo. Todo con calma. Seguro, rápido, simple. Ya, acá. La mediana. Ya. ¿Qué es la mediana? Constanza, ¿qué es la mediana? El El 50, medio. el que está al medio, ya sí. El que está en medio, ¿no? Entonces, acá le sumamos 2, estos 2 de acá se van y me quedaron estos 2 al medio. ¿Cuánto va en la mediana? A más 5. La mitad.
de Pablo, si es que, no, si es que son discretas, no hay diferencia. Pero si es continua, hay diferencia. ¿Ya? Si es discreta, es lo mismo. Pero si es continua, en el primer intervalo podría tener hasta 5,9999999. 9 más. ¿Ya? Y en el otro solamente tengo hasta 5. ¿Ok, Pablo? Profe, Dígame. ¿podría repetir este, por favor? Que no entendí Bueno, bien. ¿el de la mediana? Sí, Ya. Primero, A más 8 y A más 10 son los más grandes. ¿O no? sí, Eso yo leo. Y A más 2 y A más 2 son los más chicos. ¿Sí? sí, ¿Y quiénes están al medio? Estos dos, ¿o no? ujú. ¿Y qué es lo que está al medio entre ellos? Ah, el 5 ya. Ahora sí entendí. ¿O no, Constanza? ¿La mediana qué es? El que está al medio. El medio. ¿Cierto? Obvio. Eso es. La mediana, el que está al medio. Se empiezan a dar cuenta que cuando manejamos conceptualmente las cosas resultan mucho más obvias que cuando andamos buscando fórmulas. Ya, ¿vamos al otro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, recomendación. Son 15 preguntas de estas. Vale la pena que le dediquen tiempo, que hagan el libro entero, que hagan la guía, que hagan el módulo, que hagan todos los ejercicios de EMRE que tengan relación a estos temas. Todos. Son 15 preguntas, chicos. Pueden terminar aprendiendo y dominando este tema y en vez de tener 15 preguntas en blanco o 15 preguntas que están adivinando, pueden tener 15 preguntas seguras. ¿Y cuál va a ser el tema que al final de año van a tener que seguir reforzando? Geometría. Porque geometría hay que constantemente seguir reforzando. Y profe, y funcione. Yo les dije que les iba a enseñar, ¿cierto? ¿Ya? Díganme, ¿están aprendiendo? Sí, Pero Sí. tienen que practicar, pues, chicos, tienen que practicar. ¿Ya? ¿Ya? Veamos acá. El valor central de 7 múltiplos consecutivos de 3. Tengo 7 múltiplos, son 7. Ahí. Los voy a poner horizontalmente. Ni siquiera los voy a escribir, porque sé que son 7. Así que los pongo ahí. Ahí están. Ahí están los 7. El central es el tercero. No, el cuarto. ¿Sí? Ya, el cuarto. Son consecutivos. ¿Listo? Por acá está el primero y por acá está el séptimo. ¿Listo? En forma decreciente. Bueno, van de aquí para allá. ¿Sí? El central. ¿Es la mediana? Sí. Sí, es la mediana. ¿Es la moda? No. Es la media. Y este es interesante. Es conceptual, no hay que calcular. ¿Es la mediana? Sí, seguro. ¿Es el promedio? También es el promedio. ¿Y por qué va a ser el promedio? Porque lo que está sobre él y lo que está bajo él son exactamente lo mismo. ¿Queda claro? Rodrigo, se ha dado cuenta de que todo el trabajo que hemos hecho, de entender el concepto, de jugar a sumar y restar, es para comprender que en este caso, por ejemplo, lo que está sobre el central, sin contarlo, lo que le sobra, como son múltiplos de 3, es lo mismo que lo que le falta, porque están todos separados por los mismos números.
Es la misma distancia. Es la misma distancia entre x1 y x7. Es la misma distancia entre x2 y x6. Es la misma distancia entre x3 y x5. Y no tengo que poner números. Me basta con entender lo que es el promedio. Lo que les sobra y lo que les faltan es lo mismo. Se me acabó la hora, parece. Pasó volando, se está acabando la hora. Pasó volando. Uno más. ¿Les gustó? ¿Les gustó, chicos? ¿Sí? ¿Están aprendiendo? ¿Están aprendiendo? Ya. Sí, otro más. Ya. Es que me di cuenta, ¿saben cuándo me di cuenta de esto? De que tengo que mostrarles cómo se van resolviendo las cosas. Y no solamente que ustedes las resuelvan, sino también tengo que mostrarles cómo se van resolviendo para que vayan entendiendo cómo se pueden llegar a aplicar estos conceptos. Parece que se habían olvidado que yo puedo mostrarles, se habían olvidado de eso. 6. Ya. Carlos y José deciden escalar un monte por separado. Ya. Pero por el mismo sendero. Ya. Llegando no, llegando. Ambos a la cima que está a 1300 metros. Ya. El gráfico de la figura junta, aquí hay que fijarse bien, muestra la distancia recorrida. Ojo, no es altura, es distancia recorrida. Es lo que ha avanzado. Ya, distancia recorrida en función del tiempo para cada uno hasta la cima. Yo creo que este problema está mal hecho, pero no es malo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no es malo? Porque acá se confunde altura con distancia recorrida. Y los tipos no iban subiendo una escalera. ¿Ya? La distancia recorrida no es lo mismo que la altura. Cada vez que uno va a una excursión, uno no sube por una escalera. Entonces, claro, la cima no está a 1300, la cima se encuentra a una distancia de 1300 metros. Ahí sería razonable. ¿De acuerdo? Ya, pero no importa, esos son detalles que uno se da cuenta porque pequeños detalles para que la pregunta esté bien construida. ¿Qué me dice? José demoró en llegar a la cima 210 minutos. A ver, José, ¿quién es José? Acá, parte a los 30 y llega a los 2:40. ¿Cuánto caminó? 2:10. Sí, correcto. Carlos se detuvo 1 hora. Sí, estuvo durmiendo entre los 90 y los 150 minutos porque no avanzó. Ya, perfecto. Correcto. José y Carlos demoraron el mismo tiempo en llegar a la cima. No. José tarda 2:10. Y Carlos partió, acá son 90 minutos, le quitamos los 60 que descansó, son 90 minutos, ¿cierto? Y le agregamos después de 150, son 90 más. ¿Cuánto tardó? Sin incluir el tiempo de descanso, tardó 180 minutos. Profe, ¿por qué no se incluyó el tiempo de descanso? Porque lo podemos incluir o no incluir. No es claro. Igual no va a dar. De todas maneras, Si lo incluimos serían simplemente 2:40 al tiro, no habría que calcular nada. sí, pero tenemos que verificar en caso de que, como no es claro, podría ser que tengamos que excluir el tiempo de descanso. Profe, ¿y si nos preguntaran cuál tardó más? ¿Cuál tardó más? José. Ahora, también es ambiguo la pregunta, por eso yo les digo, esta pregunta tiene problemas de construcción, porque es ambiguo, si me llegan a preguntar algo así, ¿puedo afirmar que José tardó más? O el que es que depende de la forma en que te lo pregunten. Demoraron el mismo tiempo en llegar a la cima. Carlos demoró en total, uno podría decir, o 2:40
o 180. Y las dos respuestas son correctas, por si acaso. Por eso hay un margen de ambigüedad en esta pregunta. Ahí. Es que, profe, Dígame. según yo, ¿Mm? como que no se demoró 180 porque para que sea eso tendrían que decir cuál se demoró más contando que ambos caminaron, Es o sea, solo la que, parte que caminaron. Sin- Pablo, le afirmo, no es claro. Hay una ambigüedad. Se puede interpretar de las dos maneras. Y uno tiene que tener la flexibilidad de interpretación de poder interpretarlo de las dos maneras. ¿Ok? Ya. Nos vemos, chicos. Cuídense. Estudien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Sí, y yo ¿cómo decirles? No digo que la interpretación